Buenas noches, ¿se escucha ahí? Buenas noches. Hola, ¿Cómo ¿se les va? escucha? Se escucha. Bueno, vamos a esperar un ratito, a ver si ingresa más gente y ya arrancamos. Bueno, antes de ingresar a la temática de hoy, vamos a trasladar, me pidió la doctora Navarro que les dijera que en principio el parcial va a ser el 30 de abril, ¿sí? A ver, creo que ya lo publicaron en Facebook, pero les digo, va a haber un primer parcial el 30 de abril en forma presencial y lo más probable es que sea multiple choice con nosotros ahí, y obviamente el segundo siempre es oral, lo más probable que también sea en forma presencial. Y también va a haber, creo, un parcialito obligatorio de 3 preguntas la semana que viene. Eso lo tenemos que cerrar. Aproximadamente va a ser de 6 minutos, como para que ustedes puedan responder y ahí ya ir tanteando cómo venimos con la virtualidad y los exámenes, ¿sí? Eso por un lado. Más allá de eso, el segundo parcial siempre es oral y con la presencia de todos los profesores, ¿sí? Para ver cómo sorteamos o cómo venimos con la materia y subsanamos todas las deficiencias que se pueden haber encontrado en el primero. También esto es algo nuevo que nos tenemos que ir acostumbrando, pero lo más probable es que, salvo disposición en contrario como consecuencia de las nuevas medidas sanitarias, va a ser lo más probable presencial. Digo lo más probable porque si siguen incrementándose los casos, lo más probable es que tengamos prohibición de reunirnos en la facultad, ¿sí? Así que vamos a ir avanzando en eso. Bueno, a ver, ¿cómo venimos? Así no demoramos más, ya somos 36. Si les parece, arrancamos. Y la idea era hoy continuar con lo de la semana pasada. Voy a poner así, porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo veo como que hay una luz y no me permite ver bien. Bueno, nosotros habíamos quedado la semana pasada en lo que era la teoría del 1, 2, 3, y habíamos quedado también en analizar y ver y descubrir qué era lo que había en la porción del contrato de consignación. Si recuerdan, habíamos dicho que había escrito un contrato también. Más que nada para saber, previo a esto, para conocer cuáles eran las diferencias entre el contrato de comisión o consignación y el mandato, pero también para ver qué era de eso, de lo que se encontraba oculto dentro del artículo 1344, que no habíamos dicho artículo, habíamos tirado unos números, pero más precisamente es el 1344, del cual nos estamos refiriendo, y que en realidad alude a la consignación, pero en realidad, en el fondo, está analizando otro contrato, está incorporando otro contrato, aunque no lo nomine, pero que se denomina contrato estimatorio. Entonces, un poco hoy vamos a analizar, concluir con la teoría de la representación, analizar las cuestiones de las llamadas, la autoentrada o las llamadas, el llamado autocontrato, las formas en las que los terceros se pueden incorporar a esos contratos que ustedes ya analizaron en contratos a partir del artículo 1025, y si podemos, en la medida de lo posible y que nos dé el tiempo, después de desarrollar eso, mandato, comisión, incorporar un poquito el análisis de lo que es el estimatorio para que entiendan la diferencia y desbrozar o analizar mínimamente lo que analiza o lo que prevé el 1343 cuando habla de comisión de garantía, que es, en realidad, nosotros lo que sostenemos es una garantía de indemnidad más que una garantía en sí misma, es una clase de garantía, y cómo se conjuga ello
con el 1636 y siguientes, cuando habla de la cesión de la posición contractual, y más precisamente el 1639, cuando habla de las garantías dadas en la cesión de la posición contractual. ¿Hasta ahí se va escuchando bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, seguimos. Sí, se escucha bien. Díganme por las dudas si se traba o pasa algo, me avisan y volvemos a empezar. Bueno, nosotros habíamos empezado la otra vez con el tema de la sesión de la teoría de la representación, pero en realidad no habíamos dicho que era la teoría de la representación. Entonces, la teoría de la representación no aparece en el ámbito contractual solamente. Forma parte de la teoría general de los actos jurídicos, y en realidad la teoría de la representación es una ficción que es una excepción al principio general que dice que aquel que celebra un negocio jurídico en principio siempre queda obligado personalmente y no obliga a los demás. Es decir, la regla general en materia de teoría general de los actos jurídicos es que cada uno que suscribe un acto jurídico queda personalmente obligado y no puede obligar a terceros en la medida en que no tenga facultades suficientes para hacerlo. Por eso la teoría de la representación viene a suplantar o a suplir, si se quiere, un déficit, o mejor dicho, más que un déficit, la imposibilidad de instrumentación física del sujeto titular de los derechos, para decirlo en modo bonito. ¿Y por qué provoca esto? Porque provoca una escisión entre lo que es el sujeto físicamente al cual se le trasladan, el sujeto al que se le trasladan, sujeto como imputación, al que se le trasladan los efectos económicos y jurídicos de la celebración de un negocio, con el sujeto físico que va a celebrar materialmente ese negocio. ¿Sí? Es decir, hay un sujeto que le encomienda a otro la realización de uno o varios actos jurídicos, y ese otro sujeto, mandatario, va y realiza esos actos jurídicos, pero los realiza con otro sujeto. Ahí aparece la tercera persona, que son los terceros con los que contrata el mandatario. Y en realidad, lo que provoca la teoría de la representación es que los efectos de ese negocio jurídico que está celebrándose entre mandatario y tercero se trasladen al mandante. Por eso es una ficción, porque provoca un desmembramiento entre el sujeto físico certificante del acto u otorgante del acto con los efectos jurídicos y económicos y las obligaciones que surgen de esa posición contractual. Entonces, ¿a dónde aparece la ficción? La ficción aparece en trasladar jurídicamente un efecto a una parte que no está presente al momento de la celebración del acto jurídico. ¿Hasta acá vamos? Esto no tiene nada que ver con la apariencia. La apariencia es otra cosa. La teoría de la apariencia jurídica es otra cosa que también se da en materia mercantil, aparece regulada también a partir del 357 del Código Civil y Comercial, pero no tiene nada que ver con la teoría de la representación. Porque justamente lo que viene a hacer la teoría de la apariencia es suplir aquellos casos en donde existe déficit de representación. Es decir, son teorías complementarias. ¿Por qué? Sigue siempre siendo el principio de que aquel que celebra un negocio jurídico queda obligado personalmente respecto de ese acto jurídico y no puede obligar a terceros en la medida en que no tenga representación. Por eso el 1025 y siguientes, cuando mencionan la incorporación de terceros a contratos, que ustedes tienen el Código Civil y Comercial, van a ver que el 1025 dice incorporación de terceros a contratos. El título empieza así. Y el primer supuesto que menciona, justamente, es el supuesto, ¿sí? El supuesto en donde para obligar a otro tengo que tener poder suficiente para obligarlo. Si no, el contrato no vale directamente. No es nulo, no vale ni obliga al que lo hizo, ¿sí? 1025 es el artículo. Si quieren lo leemos y lo desbrozamos juntos. El 1025 habla de la incorporación, ¿sí?, de terceros al contrato. Y dice, fíjense que está después de un artículo y un capítulo que es sustantivo, que es el del efecto relativo de los contratos, el famoso res inter alios acta, ¿sí? El res inter alios acta es que los contratos no pueden ser puestos ni ser
¿sí? No pueden ser opuestos a terceros ni pueden ser invocados como beneficio de terceros, en la medida en que esos contratos no hayan sido establecidos a favor de terceros. Porque si no surge lo que se llama el efecto relativo subjetivo del contrato, no el objetivo. El efecto relativo subjetivo del contrato significa que los contratos obligan a aquellos que fueron partes del contrato. Y hay excepciones. Entonces, el 1025 dice, contratación a nombre de un tercero. Cuando yo realizo un acto representativo, estoy contratando por un tercero. Y ahora lo que vamos a desarrollar es eso. Pero fíjense lo que dice el 1025. El 1025 dice, quien contrata a nombre de un tercero solo lo obliga si ejerce su representación. Con lo cual, no hay modo, no hay manera, no hay camino, no es viable, no existe ninguna posibilidad de obligar a un tercero si no ejerzo la representación de aquel. Es decir, que para excepcionar la regla de que aquel que celebra un negocio jurídico queda personalmente obligado, si yo vengo a invocar que vengo a celebrar un contrato por un tercero, ¿qué tengo que hacer? Acreditar la representación. Por eso decíamos la semana pasada, cuando hablábamos y esbozábamos este principio o este conato de teoría de la representación explicada en 3 pasos, fíjense que en el último paso habíamos aclarado que el último paso de la teoría de la representación era, la tercera etapa, era la prueba de esa representación. Y de eso es lo que vamos a tratar de hablar hoy. Pero definida la teoría de la representación, separada de lo que es la teoría de la apariencia, ¿sí? Separada de lo que es la teoría de la apariencia, y la explico a grosso modo por qué es separada y cuál es la diferencia. Es que en realidad cuando uno invoca la representación, ¿sí? Actúa a nombre ajeno y por cuenta ajena. Es decir, yo vengo a nombre de otro y por cuenta de otro. Les voy a cargar los gastos de la ejecución de ese mandato a otro sujeto, al que me cargó el negocio jurídico. ¿Está claro? En la apariencia, ¿sí? En la apariencia no hay un viso o una acreditación de la representación, pero el sujeto se manifiesta como si fuese el representante. El típico ejemplo es, por ejemplo, el gerente. El gerente es lo que se denomina el factor de comercio, el gerente de un establecimiento mercantil. Es lo que se denomina el factor de comercio. Para que ese factor de comercio tenga representación, en principio tiene que inscribir lo que se denomina la procura, que es facultades, es el poder amplio de administración y disposición limitada sobre determinadas cuestiones que hacen al giro del negocio, debe inscribirse en el registro público de comercio. Entonces eso le da frente a terceros esa representación, está acreditada. Ahora, si el sujeto se maneja como el gerente, contrata con terceros como el gerente, firmaba cheques para la empresa o el establecimiento, recibía la mercadería, emitía las facturas, era la cara visible del establecimiento, no puede aparecer el dueño del negocio después y decir, no, pero él no es mi representante, mi representante es Pepito. Entonces, aquellos terceros con los que se contratan, ahí es donde surge la teoría de la apariencia. En apariencia, ese sujeto desempeñaba y ocupaba el cargo representativo que decía, no solamente lo decía y lo sostenía, sino que lo ejecutaba, porque se realizaban los negocios que hacían al giro ordinario del negocio de manera habitual, sin ser el titular de la cartera. Entonces, la apariencia justamente es una teoría que viene a suplantar, o mejor dicho, a complementar la representación en aquellos lugares o en aquellos supuestos en donde yo no tengo la prueba fehaciente de la representación. ¿Estamos? Entonces, para ir empezando y desbrozando, decíamos, existen 2 clases de mandatos, el mandato representativo y el mandato no representativo. ¿De dónde surgía esto? 357 y siguientes, teoría de la representación, y 1319, que es cuando comienza el mandato, el contrato de mandato. 1319 a 1334, contrato de mandato. Y si ustedes empiezan a analizar lo que es el mandato, dice, el mandato puede ser representativo o no representativo. Y empieza a desarrollar lo que es el mandato representativo. Y en el 1335 empieza a desarrollar lo que es el mandato no representativo. Por eso cuando define a la comisión o a la consignación para la venta, la consignación es una comisión para la venta. Técnicamente nosotros eliminamos el contrato, no eliminamos, sino que no le denominamos más comisión, le decimos consignación,
Pero sepan ustedes que existen varias clases de comisión. La comisión para la compra y la comisión para la venta. La consignación es una clase de comisión para la venta de cosas muebles. Por eso así lo empieza definiendo el 1335. Y por eso, porque está discutida su naturaleza, nosotros vamos a analizar el 1344 cuando digamos, ojo, porque en el 1344 no hay una disposición normativa referente a la consignación, sino que hay una disposición normativa que establece o regula el contrato estimatorio, que es de fuente, cuya fuente es el Código Civil y Comercial Italiano unificado en 1942 en el artículo 1556. ¿Sí? Entonces, me miró Julián Colomé me miró diciendo de nuevo porque no lo capté. Lo que decimos es que el 1044 regula el contrato estimatorio, cuya naturaleza jurídica está discutida, existe discusión en la doctrina, si es una clase de compra-venta, si es una clase de consignación, si es un negocio sui generis. Bueno, más allá de esa discusión casuística, lo cierto es que la naturaleza jurídica del contrato es ser un contrato. Del contrato estimatorio es que es un acto jurídico bilateral. Ahora, el contrato estimatorio tiene características propias, ¿sí? Porque se diferencia justamente de la compra-venta y de la comisión. Y ahora después vamos a tratar de desarrollarlo. Pero para no perder el hilo conductor de lo de hoy, nosotros decimos, breve resumen, la teoría de la representación es una ficción jurídica que provoca el traslado de los efectos jurídicos y económicos de un negocio jurídico celebrado por una persona a otra que no se encuentra presente en ese acto, a una parte que no se encuentra presente en ese acto. ¿Cómo lo hace? Mediante el instrumento de un mandato representativo. El mandato representativo no es el único o no es la única figura representativa. ¿Está claro? La representación es una teoría y la representación puede venir como consecuencia de varios actos jurídicos. El mandato representativo es uno, pero puede haber otros. Por ejemplo, el otro mandato, otro contrato representativo es la prestación de servicios profesionales liberales, lo que van a hacer ustedes. Ustedes van a representar en un juicio a terceros, ¿sí? A las partes, a los que tienen el verdadero interés. Quiere decir que entonces que la prestación de servicios de profesión liberal es representativa también si se otorga con esos alcances. En cierto modo, la locación, bueno, ya no es más locación de obra, el contrato de obra también tiene cierta representación. Entonces, para fijar los conceptos y que quede claro, esa teoría es una excepción a la regla general, de aquello que dice que todo aquel que celebra un negocio jurídico queda personalmente obligado. Quiere decir que si yo quiero obligar a terceros, ¿qué tengo que tener para obligar a esos terceros? Representación suficiente. ¿Lo dice Cataldo? No, lo dice el 1025. ¿Y qué pasa si yo vengo a celebrar por Oscar Cortés un contrato y no tengo las facultades para representarlo a Oscar Cortés? ¿El contrato es nulo o no vale? Y la ley dice que no vale, ni obliga al que lo hizo. ¿No? Entonces, fíjense, fíjense, falta de representación suficiente, el contrato es ineficaz. No vale, no tiene efectos. Salvo que lo ratifique Oscar. Pero eso es otra cuestión. ¿Estamos? Entonces, esta es una de las figuras que aparece en el 1025 y que es la que confirma la regla del 357 y del 1319. Pero puede ser que yo esté celebrando un contrato no por otro. ¿Sí? Ojo. No estoy celebrando un contrato por otro, sino que estoy celebrando un contrato en el que me obligo a que un tercero va a hacer tal cosa. En ese caso, el contrato no es representativo. Ahí no hay representación y el contrato vale, porque yo estoy prometiendo el hecho de un tercero. No voy a ahondar sobre esa cuestión porque ustedes ya lo vieron en contratos y presumo que lo vieron muy bien. Pero sepan que esas figuras son muy diferentes, ¿sí? A lo que me estoy refiriendo no es a... me estoy refiriendo al 1026, al contrato que sigue. Promesa del hecho de un tercero. Quiere decir que nosotros en el 1025 y siguientes tenemos 5 supuestos de incorporación de terceros a contrato. Una, el contrato por otro, ese es el representativo. El otro, la promesa del hecho de un tercero, ese no es representativo. Y ahí el contrato vale, y yo
yo me hago responsable si el tercero no cumple, porque yo me comprometía que el tercero iba a realizar un hecho. Si lo realiza o no, ya después es otro problema. Y eso no tiene nada que ver con lo que se conoce como especulación a favor de terceros. Típico caso, el contrato de seguros. El contrato de seguro es un contrato a favor de terceros, donde hay un tomador del seguro, un beneficiario, y hay una aseguradora. Es decir, el tercero beneficiario, pero así como existe ese, existe el contrato oneroso de renta vitalicia, el contrato de renta vitalicia gratuita. Esos ya los vieron cuando fueron a contratos. Y otros tantos más. ¿Sí? Pero bueno, no perdamos el foco. ¿Hasta acá vamos? ¿Se va entendiendo o no? ¿Se va entendiendo? Con un pulgar arriba alcanza, porque estamos hoy es semana corta, pero igual estamos todos cansados. Y principalmente Racing, que no sabíamos cuántos jugadores meter en el arco el otro día para sacar el 0-0, pero bueno. O no, Trujillo, mirá cómo te alegré la vida. Y ustedes lo querían meter a Gallardo, que es el mejor del mundo. Yo No sé soy qué de ya quieren, Boca, los de River no doctor. sé qué quieren, pero bueno, lo cierto es que no. Ah, perdón, Trujillo, te ofendí. Entonces, mirá cómo aclaraste enseguida, ¿no? Yo soy de Lo Boca, tiró. Independiente hizo lo mismo. Pobre Pizzi. Y bueno, está, pero el penal lo erró Villa, no Independiente toda dentro del arco, ¿no? Digo, perdón. Entonces, bueno, Telechea se ríe, debe ser de River, seguro. Me juego la cabeza. Bueno, vamos a seguir así, no nos distraemos. Reiteramos, cuando nosotros expresamos el 1, 2, 3 es para entender cómo funciona lo del mandato representativo o no. Pero la representación como figura, esa aparece regulada en la parte general porque se necesita para la celebración de todos los actos jurídicos. Entonces, como el contrato es una clase o especie de acto jurídico, cuestión que no vamos a ver, porque ya lo vieron ustedes, que es un contrato, es un acto jurídico bilateral. Es decir, es una especie de los actos jurídicos, con lo cual la representación de los actos jurídicos se aplica por vía analógica y por estructura normativa también a los contratos, que es de lo que hablamos. Por eso aparece el 1319 y aparece el 1335. ¿Estamos? Entonces, dicho esto, y después vamos a ver el supuesto del 368, que es el contrato consigo mismo. Entonces, expresado esto, nosotros decimos, ojo, cuando la ley alude en el 1319 y 1335 al mandato, y dentro del mandato como dos clases de figuras, que es el representativo o no, no está aludiendo al contrato en sí mismo. Está aludiendo a la primera etapa, que dijimos que era la etapa interna, ¿se acuerdan? 1, etapa interna subjetiva, entre A y B era una relación de mandato, orden o encargo, o encomienda, ¿sí? Uno encomendaba a otro la realización de algo, actos jurídicos, obviamente. No se puede encargar la realización de ninguna otra cosa que no sea acto jurídico. Lo otro ya es delito y los delitos no se aplican por vía representativa. ¿Está? Entonces, dicho esto, en esa primera etapa no hay representación. Habíamos mencionado que la representación aparecía en la segunda etapa, en la etapa externa, que era cuando el sujeto, el mandatario, aquel al que se le daba la orden de ir a contratar, exteriorizaba frente a terceros que venía por otro. ¿Sí? Cuando ese sujeto exterioriza frente a terceros que viene por otro, lo que habíamos simplificado como etapa externa, representativa, BC, y que en realidad como simplificación de ese BC era ver a la manifestación de AB, de la etapa interna, y que en definitiva los efectos jurídicos como un tercer desarrollo argumental, los efectos jurídicos terminaban provocando que el negocio jurídico se había celebrado entre A y C. ¿Se acuerdan de eso? ¿Bien lo que digo? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí va? ¿Se va entendiendo? Entre A y C. ¿Por qué? Porque el mandato representativo, ¿sí?, genera que el mandatario no quede obligado. ¿Qué es lo que provoca el mandato representativo con relación al mandatario? Que el mandato no queda obligado personalmente por los negocios que celebra con terceros en ejercicio de la representación o de la procura.
A excepción de que se haya, ¿qué? De que se haya extralimitado en los límites del mandato. Ahí sí, la ley lo castiga con la responsabilidad, porque le dice, ojo, flaco, vos celebraste un poder, vos celebraste un negocio jurídico en donde tenías autorización para realizar tal cuestión, pero te excediste. Ese exceso se paga con la responsabilidad. Queda personalmente obligado él por los excesos en los límites de la procura. Pero habíamos dicho que esto era algo consecuencia de la teoría de la representación. Quiere decir ¿cuál era el rol del mandatario en todo esto? El rol del mandatario en todo esto es que él se desligaba del negocio, no quedaba obligado. Y el negocio se celebraba entre A y C. Por eso, cuando el mandatario actuaba bajo representación, nosotros dijimos que en el mandato representativo, y esto es importante, ¿sí? El mandatario actúa a nombre ajeno y por cuenta ajena. ¿Sí? Hasta acá vamos. Celebrado o cumplida la etapa 1, cumplida la etapa 2, pasamos a la etapa 3. Y por ahí la etapa 3 parece media boba, pero no es tan simple. ¿Y por qué es media boba, pero no es tan simple? Porque en realidad hay que ver de qué naturaleza de representación estemos hablando para saber cómo la tengo que acreditar. Entonces, en la etapa tercera, que era la prueba de la representación, que era la manifestación del 357 y del 1025, si se quiere, cuando dice, nadie puede obligar a otro celebrando los negocios por él, si no acredita la representación suficiente. Entonces, cuando viene la tercera etapa, que es la prueba de la representación, nosotros decimos, bueno, ¿y cómo podemos probar la representación? Y bueno, depende de qué clase de representación sea. Entonces ahí tenemos que existe la representación necesaria, que esa no necesito probarla. ¿Por qué? Porque es la ley la que me dice a mí quiénes son los representantes del hijo del menor. ¿Quién es el representante del menor? Los padres. ¿Quién es el representante del tutelado? El tutor. ¿Quién es el representante del curado? El curador. ¿Se entiende? Es decir, en la representación necesaria es la ley la que dispone cuál es, ¿sí? Que hay representación. Después habrá que demostrar que yo estoy ocupando ese lugar. Otro supuesto es la representación convencional. Es decir, si yo lo que quiero acreditar es la representación convencional, aquella que establecemos por vía de una convención, pacto, ¿sí? O contrato, ahí tendré que acreditarla. ¿Cómo? Y bueno, la podré acreditar o con un contrato de mandato, la podré acreditar con un contrato de servicio, o la puedo acreditar por ¿sí? O la puedo acreditar por actos unilaterales, jurídicos unilaterales. ¿Cuáles, por ejemplo? Un apoderamiento, un poder. Voy al escribano y le digo, le doy poder a Julián Colomé para que ejerza la representación por mí en juicio. O le doy la representación, voy al escribano y le digo, le doy a Juan Siebenlist, a partir de este momento es abogado mío. Y fui al escribano, le otorgué el poder para actuar en juicio y ahí ya está. ¿Se entiende? Es decir, la convencional se puede probar de muchas maneras, por vías de contratos o por vía de actos que son actos jurídicos bilaterales o por vía de actos unilaterales. ¿Cómo? Con un poder, con la inscripción de la procura en el registro público de comercio. ¿Con qué más? Con un acto unilateral como puede ser un endoso en procuración. Cuando suscribo un cheque o un pagaré o una letra de cambio, si lo endoso en procuración, ese endoso en procuración es con los efectos del mandato. Tiene efectos representativos ese endoso. Entonces también podría venir por el lado de una acreditación por vía de un endoso. El tema es cuando estoy en presencia de otra clase de representación que no viene por vía de mandato, sino que viene por vía de la representación que se denomina orgánica. Y esta principalmente es la que ocurre en los sujetos que son de existencia ideal, que justamente se aplica la teoría del órgano y no la teoría de la representación. ¿Se acuerdan cuando ustedes fueron a Civil 1? Calculo que sí, porque hace poco. Y se deben acordar que había un principio por el cual las personas jurídicas quedaban obligadas. Eso, ¿cómo se llamaba ese principio? Que antes era el artículo 35 del Código Civil, que se conoce como el nombre de principio de especialidad. ¿Y qué dice el principio de especialidad? Que las personas jurídicas o las personas de existencia ideal no quedan obligadas sino en los límites de los estatutos que le dieron nacimiento. Después, cuando vayan a sociedades, el semestre que viene, cuando aprueben esta materia, si Dios y Sandrita Navarro quieren, que calculo que sí,
van a ver, ¿sí? Van a ver que ya en materia societaria hay distintos tipos de clases o de tipos societarios, pero más allá de eso, es que ese principio de especialidad que alude el Código Civil y que en realidad está reflejado también por vía estatutaria en la Ley de Sociedades Generales, Ley General de Sociedades, perdón, es en realidad la materialización del objeto. Las sociedades no pueden tener objeto para hacer lo que quieren, ¿sí? En el íter formacional del ente societario hay que cumplir con el objeto, y una sociedad financiera no es lo mismo que una sociedad para vender inmuebles. Quiere decir que si la sociedad para vender inmuebles se convierte en financiera, está vulnerando su objeto y es responsable. El administrador y los socios pueden ser responsables, por vía de una teoría que se llama la teoría del corrimiento del velo o desplazamiento del velo societario, o lo que se conoce con el nombre de disregard of the legal entity, ¿sí? O del desrespeto a la entidad legal. Entonces, ese es el principio de especialidad. Ahora, ese principio de especialidad que implica las facultades para actuar, no tiene nada que ver con la representación del ente en sí mismo. ¿Por qué? Porque eso es facultades para ejercer. ¿Qué clase de negocios puedo hacer? Cuando nosotros hablamos de la representación orgánica, estamos hablando de quién representa a la sociedad anónima, por ejemplo, que es un tipo societario nacional. ¿Cualquiera? ¿Cualquier socio puede representar a la sociedad anónima? No. La ley es la que dice, no, señores, a la sociedad anónima la representa el presidente del directorio, no cualquier director, no cualquier socio, no cualquier, ¿se entiende? No cualquier sujeto, sino el presidente del directorio. ¿Y quién representa a la sociedad de responsabilidad limitada? El socio gerente administrador. ¿Y quién representa a la sociedad comandita simple? El socio comanditado. ¿Y quién representa a la sociedad? ¿Y quién representa a la sociedad a la sociedad colectiva? Cualquiera de los socios. ¿Y quién representa a la sociedad sociedad anónima con participación estatal mayoritaria? Bueno, el director de la sociedad, el presidente del directorio. ¿Y quién representa a la sociedad comandita por acciones? El socio comanditario accionario. ¿Se dan cuenta? ¿Quién dice eso? ¿Lo inventa Cataldo? No. Lo dice la ley. Ahora, ¿eso me prueba la representación? No, eso me prueba el órgano que ejerce la representación frente a terceros. Yo lo que voy a tener que acompañar en esos supuestos, ¿qué es? Es acreditarle al juez que ese sujeto es el que ocupa ese órgano. Eso mismo ocurre ¿con qué? Con el administrador de consorcios. ¿Qué dice la ley? El consorcio es un sujeto de derecho. El consorcio de propiedad horizontal es un sujeto de derecho, ¿sí? Que tiene su órgano de gobierno, que es la asamblea, pero que tiene un administrador. ¿Quién es el que representa al consorcio? El administrador, dice la ley. Entonces, ahí está el órgano que representa, el administrador es el que representa al consorcio. Ahora, ¿qué es lo que con eso le alcanza al juez? Cuando ustedes vayan a verlo, cuando se presenten en el Poder Judicial y Cataldo le diga no, acredite la representación, ustedes no me van a tener que acompañar una ley de sociedades o el Código Civil para decir, no, pero ve que el administrador lo dice, Cataldo lea el código, sí, pero Cataldo no le está pidiendo eso, lo que le está pidiendo es, ¿quién es el sujeto que está ocupando ese rol? Entonces ustedes lo que van a tener que acompañar es el acta de designación, el acta de asamblea donde se lo designa a un sujeto como administrador. O van a tener que acompañar el acta de la asamblea o del directorio en donde se elige a ese sujeto como presidente del directorio, o como socio gerente con facultades representativas, o como socio, ¿se entiende? A eso se refiere, ¿sí? Estoy hablándolo a grosso modo, después ya cuando vayan a sociedades lo van a ver con mayor tecnicismo. ¿Está claro? Entonces, fíjense cómo en la representación mixta u orgánica, yo no tengo que decir cuál es el órgano que representa, porque lo dice la ley, pero sí tengo que demostrarle al sujeto o a los terceros que es ese sujeto el que está ocupando ese rol, el que está ocupando ese órgano. ¿Está claro? Entonces, la acreditación de la representación puede venir por varias aristas, no necesariamente para acreditar en sí misma la representación, porque muchas veces esa ficción la ley es la que la menciona o la establece, y eso no se puede negociar, eso no es disponible para las partes. Es decir, nosotros no nos podemos poner de acuerdo de que, además del presidente,
que el presidente del directorio no represente, no, lo dice la ley. Ya está, lo dice la ley, el presidente del directorio es el que representa a la SA, lo lamento. Y esa norma no es disponible para las partes. ¿Hasta acá vamos? Ahora, ese es el supuesto del mandato representativo, pero el 1335 alude a otro supuesto. El 1335 alude a un supuesto de mandato no representativo. Quiere decir que el 1335, como define al contrato de consignación, nosotros vemos que se encuentra cumplida la primera etapa en el 1335. ¿Por qué? Porque el contrato de consignación es aquel por el cual una persona comitente le encarga a otro, ¿sí?, la venta de cosas muebles. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Renglón seguido, en 1336 y siguiente dicen: el consignatario que contrata con terceros queda personalmente obligado con los terceros que contrate. ¡Apa! Quiere decir entonces que el consignatario no invoca la representación del comitente o del consignante. Quiere decir que el consignatario queda personalmente obligado. Y si queda personalmente obligado, a ver, ¿estoy tan mal en lo que estoy diciendo o vamos bien? Porque veo caras de que están leyendo, ¿no? 1335. Ahí estamos situados. 1335. 1337. Ahora, vamos al 1337. ¿Qué dice el 1337? El consignatario queda personalmente obligado con los terceros con los que contrata. ¿Qué figura aparece acá? Acá aparece otra figura. En la figura del mandato no representativo aparece otro instituto o otra institución mercantil, que es la intermediación. Acá aparece la interpósita persona. ¿Sí? Acá aparece un sujeto intermediario que se interpone entre el comitente y los terceros con los que contrata el consignatario. ¿Se entiende? Quiere decir que de la propia definición del 1335 y 1337 se encuentra cumplida la primera etapa, la etapa interna, subjetiva, en donde el comitente o el consignante le decía al consignatario: che, Carlos, te dejo estas vacas para que me las vendas. ¿Está? Te dejo estas vacas para que me las vendas. Esa etapa de mandato, orden o encargo, ¿sí?, consignación de Hacienda, es una etapa interna. ¿Pero qué pasa? No se cumple la segunda etapa. ¿Por qué? Porque el consignatario no dice que viene por el consignante o por el comitente. El consignatario las vende él y él queda personalmente obligado. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Se va entendiendo, ¿no? Entonces, quiere decir que en el mandato no representativo surge otra figura del tráfico mercantil, que es la intermediación mercantil. Este es un supuesto de intermediación mercantil, pero hay más supuestos de intermediación mercantil. Otro supuesto de intermediación mercantil, ¿sí?, es son los contratos de distribución comercial. Los contratos de distribución comercial de franquicia, agencia, concesión, todos son supuestos de intermediación, además de distribución. Pero hay uno que ustedes lo conocen desde que son chiquitos, porque ¿quién no escuchó al padre, al abuelo, a la esposa, al novio, al marido, a lo que sea de ustedes, diciendo: che, me tengo que ir a hacer bancos, me tengo que ir a hacer los bancos? A los contadores, que son los que gobiernan, prácticamente contadores y economistas son los que gobiernan todo eso, ¿sí? No voy a decir que peleándonos las incumbencias con los abogados, porque si no sería feo, pero bueno, es siempre una disputa eso. Cuando ustedes van a un banco es una entidad financiera, y el artículo 1 de la ley 21.526 de entidades financieras, ¿saben cómo define a las entidades financieras? Las entidades financieras son aquellas que intermedian entre la oferta y la demanda de activos financieros. Ahí hay otro intermediario. El banco es un intermediario. Por eso la captación dineraria en el mercado de bancos, lo vamos a ver en el módulo 6, que también entra en el parcial, por desgracia para ustedes, ¿sí?, porque es un módulo largo. Es un mercado, el mercado de crédito es un mercado de intermediación. La captación es por intermediación. ¿Por qué? Porque el rol del banco, de la entidad financiera, es bifronte.
tiene un rol pasivo y después tiene un rol activo. De allí la denominación de las tasas, activas o pasivas, o de las operaciones, en operaciones activas, pasivas o neutras. Pero bueno, eso lo aclararemos cuando veamos mercado de crédito. ¿Hasta acá vamos? Fíjense cómo ya establecimos que en el mandato sin representación, que es la consignación, ¿sí?, hay intermediación bancaria, hay intermediación mercantil, y si hay intermediación mercantil, ¿qué significa? Que hay una interpósita, que alguien intermedia entre dos sujetos. Pero lo cierto es que se cumple la primera etapa, no se cumple la segunda etapa, y como consecuencia de que no hay exteriorización de la representación, no hay nada que probar. Por ende, tampoco surge la etapa tercera en el mandato no representativo. ¿Por qué? Porque no hay representación. ¿Qué voy a probar? La no representación, los hechos negativos no se prueban. ¿Sí? Es la probatio diabólica, la probatio probatísima. No se puede probar el hecho negativo. ¿Estamos? Entonces, si no hay representación, no hay. Yo tendré que probar si hay. Como no hay, porque el mandato es no representativo, la tercera etapa tampoco aparece en la consignación. Pero lo más importante aparece acá. ¿Y qué es qué? Que el consignatario, al ser intermediario, al interponerse entre el comitente y los terceros con los que contrata, la figura del mandato no representativo devela que el consignatario actúa a nombre propio, pero por cuenta ajena. Es decir, ¿qué hace? Oculta el mandato. Y esto es lo que se denomina en la jerga el mandato oculto. ¿Sí? El mandato oculto, el testaferro, el socio oculto del artículo 33 de la Ley General de Sociedades. Hay muchos supuestos. El hombre de paja de la extensión de quiebra en los términos del artículo 160 y siguientes de la Ley 24.522. Es decir, que son varias las figuras que hay en donde aparece. ¿Qué hace el consignatario? Oculta el nombre de aquel que le encomendó el negocio. Lo oculta. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Se escucha bien, ¿no? Si no me dicen. Vamos. Ya a esta altura deben estar cansados y dicen, no entendí nada. Ya está, da por cerrada. Clausurar la clase, porque ojalá que aparezcan problemas informáticos, dicen ustedes, así este para de hablar, porque no, ya cada vez sigue tirando más artículos, yo ya no entiendo nada. ¿Hasta acá vamos? Esta situación no tiene nada que ver con la gestión de negocios. Olvídense de la gestión de negocios, ¿sí? Porque en los términos en los que ustedes vieron ese denominado falsamente cuasi contrato, en contratos, que había dos cuasi contratos que la doctrina decía que eran cuasi contratos, que era la gestión de negocios y el empleo útil. La gestión de negocios no tiene nada que ver con la representación, tiene más que ver con la utilidad del negocio y de allí la obligación de pagar, ¿sí? En el caso que se demuestre. Pero yo les pregunto, a los que vieron procesal civil y comercial, fíjense cómo el artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial, ¿sí?, el gestor procesal, cómo es un supuesto en donde no existe la primera etapa. ¿Todos tienen presente el artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial? ¿Sí? ¿O no? ¿No dieron procesal todavía? Bueno, si lo googlean, el artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial dice, gestor procesal. El que no tuviere los poderes suficientes para acreditar la representación no puede invocar la representación de los terceros, pero deberá acreditarla en un término de 60 días, sin que tenga ese mandato o orden en cargo, con la obligación de acreditar dentro de los 60 días la representación, que es una suerte de ratificación, porque si no la acredita, ¿qué pasa? Se declara nulo todo lo actuado con costas al gestor procesal, dice la ley. ¿Sí? El famoso 48 del CPC. Ahora, si ustedes analizan el 48 del CPC, es un supuesto de representación sin mandato. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué? Porque el gestor, Graciela Funes, mi abogada a partir de hoy es Graciela Funes. Y Graciela Funes sabe que yo viajo al exterior una vez cada 15 días. Supongamos. Ojalá sea así. Pero supongamos que sea así.
En uno de esos viajes decido quedarme más de lo normal y me quedo 60 días en el exterior. Y hago todo un raíz europeo y demás. Entonces, justo tengo la mala suerte de que en ese plazo me notifican en mi domicilio real una demanda. Entonces, Graciela se entera, porque llega al estudio, ¿sí? Que es mi abogada generalmente, pero yo no le dejé poder. Ella sabe que cualquier cosa que lleve lo tengo que contestar, porque le dije, mira, Graciela, después cualquier cosa te dejo poder. Llega una demanda y sabe que yo no voy a venir dentro de los 15 días, porque era ordinario, un juicio de proceso de conocimiento ordinario, traslado de demanda por 15 días, pum, me lo notifican y resulta ser que yo no estoy. ¿Qué hace Graciela? Graciela se presenta y dice, señor juez, Graciela Funes, invocando los beneficios del artículo 48 del CPC por el doctor Rodrigo Cataldo, me presento a contestar la demanda. Cuando el juez provea ese escrito, ¿le va a tener por contestada la demanda a Graciela Funes o a Rodrigo Cataldo? A Rodrigo Cataldo, por los beneficios del artículo 48. Quiere decir que el 48 del CPC genera un supuesto de representación sin mandato. Yo no le dije nada que contestara la demanda. Yo no le dije que contestara la demanda, y sin embargo la contestó. Se presentó al órgano jurisdiccional, la contestó y el juez se la tuvo por contestada. ¿A quién? ¿A Graciela Funes o a Rodrigo Cataldo? A Rodrigo Cataldo. Entonces fíjense cómo el supuesto del 48 arranca siendo un supuesto de representación sin mandato, que a la postre, dentro de los 60 días hay que ratificar, y como la ratificación tiene efectos retroactivos al momento de la invocación, ¿se dan cuenta? ¿Se acuerdan de los efectos retroactivos ex tunc y ex nunc de las eficacias e ineficacias contractuales? Bueno, acá aparece esto, una ratificación, y la ratificación genera un efecto retroactivo al momento de la invocación. ¿Se dan cuenta? Entonces la gestión arranca siendo el gestor procesal una representación sin mandato, que a la postre hay que cumplir con la etapa tercera. Cuando se cumple la etapa tercera, se subsana todo. ¿Y qué dice la ley? La relación que existía entre el gestor y al igual que la gestión del negocio, y al dueño del negocio, ¿qué pasa? Se le aplican las reglas internas entre mandante y mandatario, porque a la postre termina habiendo una representación. Entonces, fíjense qué particularidad de esto. Situados en este contexto, entonces, para clarificar y resumir, cuando nosotros hablamos de mandato, y esto por ahí es lo más importante, pero tengo que estirar, porque acá de atrás me dicen estirá, ¿viste? Entonces, para resumir, cuando hablamos de mandatos representativos, estamos hablando que el mandatario actúa a nombre ajeno y por cuenta ajena. Y cuando hablamos en los supuestos de mandato no representativo, el consignatario actúa a nombre propio, pero por cuenta ajena. ¿Se dan cuenta? Como consecuencia de todo esto, ¿qué va a aparecer? Que lo que yo dije la clase pasada, o creo que la pasada fue, cuando hablé de que todavía se sigue manteniendo o se yergue como en una única obligación mercantil, la obligación de rendir cuentas en los términos del artículo 858 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque al ser negocios en donde tanto el mandato representativo como el mandato no representativo ser por cuenta ajena, los dos tienen que rendir cuentas. Tanto el mandatario como el consignatario tienen que rendir cuentas. ¿Hasta acá vamos? Recién empezamos. Calentando motores. Trujillo ya está desesperado, abre los ojos como diciendo, ¿recién estamos calentando motores? No puede ser. Y encima soy de Boca, dice, yo algo tengo que hacer. Bueno, hacete de Racing, Trujillo. Total, para sufrir, vas a sufrir un poquito más de este lado. ¿Sí? Pero bueno, es un chiste, no se lo tome mal, Hugo. Bueno, no sé. Para ¿Sí? nada, No sé qué para significa nada. C2. No, ¿También sos que los dos peronista? sufrimos, que los dos sufrimos. Porque yo, si me hacés así, te digo, ¿también es peronista? ¿Tenés otro problema más? Ah, sí, bueno, eso también. Bueno, bueno, hablando en serio y en términos jocosos, ¿sí? Sin que nadie se ofenda. ¿Estamos? Profesor, una consulta, disculpe. Entonces los dos tienen la obligación de rendir cuentas en el representativo y en el no representativo, Sí, ¿está bien? Bien. siempre que se habla de cuentas, tiene que haber, siempre en toda figura, mandato representativo o no representativo, en todos hay que rendir cuentas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente
trabajan no a cuenta propia, sino por cuenta de terceros. Y al ser las cuentas de terceros los dueños de esas cuentas, parece un juego de palabras, pero si ustedes piensan lo que les digo, vieron cuando lo dice uno rápido, dice, oh, me parece fácil, pero no, con detenimiento. Tanto en el mandato representativo como en el no representativo existen obligaciones de rendir cuentas. ¿Por qué? Porque ahí lo que no importa la representación o no, lo que importa es la idea de cuenta. Y las cuentas son de terceros. Y cada vez que yo administro patrimonio de terceros, tengo que rendir cuentas. Es una obligación básica. ¿Sí? Es una obligación básica y fundamental. ¿Y por qué decíamos que seguía siendo una obligación? Porque si yo no quiero rendirlas, me pueden compulsivamente obligar a rendirlas. Para eso existe el procedimiento, el proceso especial de rendición de cuentas. Si van al, ayúdenme, creo que es el 749. No me acuerdo en estos momentos bien. El 749, a ver, voy a un código procesal. ¿Dónde tengo acá un código procesal? Si buscamos un código procesal, si tiene un código procesal o googleenlo, en el Código Procesal Civil y Comercial, aparece el procedimiento de rendición de cuentas y de aprobación de cuentas. Y ese procedimiento tiene 3 etapas. La primera etapa de ese procedimiento, justamente, ¿cómo se llama? Por favor, le pido que lo lean a esto. Lo voy a buscar bien. Si me permiten 2 segundos. Es el 748, profesor. Bueno, ahí está. Me ganó de mano, bien. No sé quién respondió, pero muchas gracias. El 748, bueno, dije 749, por ahí andaba, ¿vieron? El 748, ¿qué dice? ¿No dice el título procedimiento de rendición y de aprobación de cuentas? El procedimiento de rendición de cuentas, léanlo con el 858 del Código Civil y Comercial, porque el 858 es lo sustancial y el 748 es lo instrumental. Pero siempre que voy para determinar un proceso de rendición de cuentas, lo primero que tengo que determinar, no tengo que ir con una rendición de cuentas. ¿Qué es lo que tengo que acreditar? Que existe la obligación de rendirlas. Entonces, primero cuando voy a un proceso, instrumento, digo, mire, señor juez, Oscar, perdón Oscar que te use 2 veces como ejemplo, pero me parece, justo te vi ahí en la pantalla. Oscar es administrador de consorcios. ¿Sí? Entonces, perdón, señor juez, vengo a solicitar la rendición de cuentas de Oscar Cortés como administrador del consorcio. Entonces, primero le tengo que decir, existen obligaciones en Oscar de rendirme cuentas porque yo soy consorcista. ¿Se da cuenta? No le estoy diciendo a Oscar, rendime las cuentas, Oscar. El juez le va a tener que decir, va a tener que examinar primero si Oscar tiene obligación de rendirlas o no. Porque si Oscar no tiene obligación de rendirlas a las cuentas, no tiene por qué rendirlas. ¿Está claro? ¿Se entiende esto, no? Esto es fundamental. Todos analizan, pero el 748 en adelante establece una triple sección en el análisis del procedimiento de rendición de cuentas. Profesor, una y en consulta. realidad existe la rendición y la aprobación. Sí. Estamos hablando del Código Procesal, ¿no? El 748 Y del del Código Procesal procesal. Civil y Comercial. Sí, sí, sí. Ahora. Porque está dentro del capítulo Sí. de proceso sucesorio, ¿está bien? Sí. El 748. No, O es sea, otro. habla Entonces. del No, ese administrador de no. la sucesión, por eso. No es el 748 entonces. Ah, ok. No, ese es otro. No, hay un proceso. A ver, déjeme 2 segundos. Ahora agarré un código. No, 748 no puede ser. Creo que es el Tiene que ser, a ver, 649. 649, ¿puede ser? 649. Sí, 649, perdón, 649, ahí estamos. 649. No es el 748. 748, no estamos hablando, bueno, fíjense, el administrador de un sucesorio también tiene que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque administra los bienes del acervo hereditario. ¿Que son de quién? ¿Del muerto? No, eran del muerto. El muerto ya no es sujeto de derecho. Dejó de existir. Porque la muerte justamente es un hecho jurídico que extingue la persona. ¿Sí? Como ya no tiene derechos ni obligaciones, se produce un estado de indivisión poscomunitaria, se llama, o comunitaria.
en donde desde el momento del fallecimiento hasta el momento de la acreditación de los bienes, alguien lo tiene que administrar a eso. Por eso decíamos la clase pasada cuando hablábamos de los sujetos, no sujetos de derecho, sujetos concursables, y decíamos el patrimonio del sucesorio. Pero más allá de eso, existe en el 649 y siguiente, perdón que me confundí de artículo, primero la obligación de rendir cuentas. Si existe esa obligación, después habrá que rendir las cuentas, y una vez que se rinden, después habrá que aprobarlas. Son 3 etapas. ¿Sí? Primero, determinar la obligación de rendirlas. Si se determina que hay obligación de rendir cuentas, hay que rendirlas a las cuentas en sí mismas, que es una operación matemática. Y una vez que se rinde esa cuenta como operación, después tendrá que venir el juez y decir si las apruebo están bien rendidas o están mal rendidas. Y si están mal rendidas, puede surgir un crédito. Pero eso, ¿para quién se establece? Para el sujeto que tiene la obligación de rendir cuentas. Ahora, imagínense que el sujeto que tiene la obligación de rendir cuentas no le quieren aprobar las cuentas. Para eso existe el procedimiento de aprobación de cuentas. El sujeto que tiene la obligación de rendirlas viene y le dice: mira, mandante, yo era tu mandatario, acá está el resultado de la operación. El consignatario, acá está el resultado de la operación. Se vendieron tantas vacas a tanto precio, acá está la plata. ¿Se dan cuenta? Y si no me quiere aceptar, al igual que lo que pasa en el proceso de consignación, ¿se acuerdan cuando fueron obligaciones que había un proceso que era de consignación judicial? Que para hacer ese proceso de consignación no había que estar en mora, ¿sí? Tenía que tratarse de una obligación en virtud de un acto jurídico en el cual se hubiese unido a las partes en los términos del principio de identidad, temporaneidad y todas esas cuestiones del pago. No me quiere aceptar el pago. Bueno, acá pasa lo mismo. No me quiere aceptar las cuentas, que le rinda las cuentas. ¿Qué hago? Voy a la justicia y digo: señor juez, yo tenía obligación de rendir cuentas porque era tal sujeto. Acá vengo y las rindo, apruébemelas. Entonces el procedimiento de aprobación de cuentas es más simplificado. Tiene 2 etapas solamente. Es el sujeto que tiene que venir a rendir cuentas, se presenta al juez y le dice: no me quieren aprobar las cuentas, señor juez, y yo me quiero liberar de esta responsabilidad. Entonces, yo era un sujeto obligado a rendir las cuentas. Las rindo, fíjese si está bien, da traslado, si están bien, se aprueba. Entonces, todo eso está en el 649, y si no me equivoco, 649, justo agarré el comentado, que tiene 300 comentarios. Trámite por incidente, bueno, ya todo eso está ahí el de aprobación también, así que no se preocupen, busquen lo que está. ¿Hasta acá va bien? Vamos a meterlo en los jugos ahora. 654. Ahora mencionamos a 2 contratos. Bueno, 654. Hoy estoy mal con los artículos, ¿se dieron cuenta? No, hoy estoy estoy desorientado. No piantado, como dice el tango, pero desorientado, ¿sí? Hasta ahora mencionamos 2 contratos, ¿sí? Mencionamos un contrato de mandato, porque como figura representativa el mandato es representativo, ¿sí? Que es el 1319. Y mencionamos la consignación. Pero en el 1344 aparece otro contrato que se conoce con el nombre de contrato estimatorio. No aparece con el nombre de contrato estimatorio, sino que aparece bajo el nombre de obligación de pagar el precio, dice, ¿no? Si ustedes leen el 1344, dice obligación de pagar el precio. Y ahí es donde aparece la figura del contrato estimatorio, aunque sin quererlo. Los comentaristas al código, ojo, depende de dónde lo lean. Hay algunos autores que manejan derecho comercial y cuando comentan el artículo lo descubrieron, como por ejemplo Sper, que es un muy buen autor. Pero hay otros códigos comentados en donde ni siquiera lo mencionan, a que en 1344 está el contrato estimatorio. Yo no sé si lo vieron ustedes en contratos, pero el contrato estimatorio, que surge del Código Civil y Comercial Italiano, unificado en 1942, en realidad es, ¿por qué estimatorio? Es estimatorio porque hay un sujeto que se llama tradens, que es el que transmite a otro sujeto, que es el accipiens, bienes muebles, dicen, la mayoría está regulado como muebles, pero también hay autores que dicen que pueden haber inmuebles, en donde se los otorgan por un plazo determinado al accipiens para que los venda, con la obligación de restituirlos en un momento determinado. Si en ese momento determinado, ahí se produce como un supuesto
de bloqueo temporal. ¿Por qué un supuesto de bloqueo temporal? Y que se regula en el 1344. Porque durante ese plazo de cumplimiento, algunos dicen, yo hoy cuando mencioné la naturaleza jurídica, algunos dicen que es una condición resolutoria o suspensiva. Yo no sé, o es resolutoria o suspensiva, ¿no? Pero lo cierto es que esto lo dice Argerí en un libro que se llama Diccionario sobre Derecho Mercantil y de la Empresa. Pero en realidad lo que provoca es como un bloqueo de las mercaderías o de los bienes muebles o inmuebles que se hayan transmitido al accipiens, y el accipiens lo puede vender frente al tercero. ¿Y por qué? ¿Y por qué se llama estimatorio? Porque si se vende, la plata que se estimó en la venta se la tiene que restituir al tradens, al verdadero dueño del negocio. ¿Y qué pasa con aquellos bienes que no se vendieron? Y bueno, o se los tiene que restituir, los tendría que restituir. ¿Y qué es lo que establece la ley? La ley establece algo lógico, que es que durante el plazo que dura el contrato estimatorio, el comitente o el tradens no pueden disponer de la mercadería, a pesar de ser el dueño, que eso es lo que dice el 1344, primera parte, primer párrafo. Pero ¿qué pasa? Con relación a los acreedores del consignatario o del accipiens, no pueden embargar las mercaderías porque no son de él hasta tanto él no haya pagado el precio. ¿Y por qué hay otro contrato acá? ¿Por qué hay otro contrato y no hay consignación? Porque si ustedes leen 3 artículos más adelante, ¿sí? 1341, 1340, el consignatario no puede comprar las cosas que se le encomienda vender. Entonces, como el consignatario no puede comprar las cosas que se le encomienda vender, acá, cuando el consignatario paga el precio de las mercaderías dadas en los términos del 1344, pasa a ser el dueño y ahí se le puede embargar la cosa. Entonces, ¿cómo era? ¿No era que no podía comprar las cosas para sí? ¿Se dan cuenta que hay pareciera ser una contradicción normativa? ¿Sí? A ver, ¿hay contradicción o hay otro contrato? Bueno, la figura se resuelve porque hay otro contrato. Porque si ustedes leen, el 1341 dice, fíjense lo que dice, el consignatario no puede comprar ni vender para sí las cosas comprendidas en la consignación. ¡Apa! Entonces, ¿cómo se explica el 1344? ¿Qué precio va a pagar si no puede comprar para sí, ni vender las cosas ni comprar ni vender las cosas que se le encomiendan en la consignación? Consignación que además es indivisible, es una operación única. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo hay ¿por qué decimos que existe otro contrato en el 1344? Porque el 1344 prevé la posibilidad de que el consignatario compre las mercaderías que no restituyó, que pague el precio de las mercaderías que no restituyó. Y si paga el precio de las mercaderías que no restituyó, porque la está adquiriendo para sí. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Ojo que es complejo, ¿eh? Ojo que es complejo. Lean el 1341, lean el 1344. Hay una desorbitación ahí. Por eso decimos que hay, no lo dice Cataldo, lo dice la mayoría de la doctrina, siguiendo al proyecto de Código Unificado de 1998, que de ahí es donde surge este artículo. De ahí es donde surge el artículo 1344. En 1344 aparece otra clase de contrato. Otra clase de contrato, el estimatorio, que también es de intermediación mercantil. Por eso lo mencionamos. No es que casualidad. Y está bien ubicado acá, y no técnicamente está mal ubicado, porque no es una consignación el contrato estimatorio y tampoco es una compraventa. ¿Sí? Tiene una figura propia, está regulada propiamente en el Código Civil italiano. Pero lo cierto es que, bueno, se metió acá, se coló, y tenemos que saber que existe otro contrato que se llama el estimatorio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llama estimatorio? Porque justamente se estima el valor de las mercaderías dadas, de los bienes muebles o inmuebles dados al accipiens. Fíjense que las partes no se llaman consignante o comitente o consignatario, sino que se llaman tradens y accipiens. El tradens, que es el dueño de la cosa, se la da a otro sujeto, que es el accipiens, para que ese otro sujeto las venda durante un plazo determinado. Si en ese plazo determinado vendió algunas, bueno, el precio estimado de la compra se le restituye al tradens. Y lo que no se vendió debería restituirse. O se restituye o se paga el precio.
el precio estimado de las mercaderías al momento en que se produce la finalización del contrato. Por eso es estimatorio. De todos modos, si quieren, Una pregunta. ampliamos la bibliografía. Sí. O sea que hay dos contratos, ¿no? Decimos, primero está el contrato entre el Traders y el Axipien, por el cual, si la mercadería no se vende, el Axipien la compra. Por una manera de decirlo. Claro, podría, si no la restituye, la tiene que pagar. Porque hay que ver Claro. los términos del contrato. Pero si no la restituye, la tendría que pagar. Si la restituye, obviamente, ya está, no tiene que pagar nada porque le restituyó las cosas a su dueño. Y acá rige el principio que rige en toda materia de las obligaciones, el res perit domino. La cosa crece y perece para su dueño, ¿no? ¿Se acuerdan de ese principio obligacional? Entonces, si la cosa res perit domino, el contrato estimatorio, al no transferir la propiedad, sino la disponibilidad de la cosa, que esa es la diferencia con la compraventa. La compraventa implica una enajenación. Carlos Fabián. Bueno, de mandato y consignación de cualquier lado. De todos modos, si puedo, les consigo a ustedes algo, les saco y se los subo. Todavía no tenemos grupo de WhatsApp, pero está bueno que cuando teníamos grupo de WhatsApp, directamente tirábamos todos los artículos por el grupo de WhatsApp, entonces ustedes del celular lo podían leer. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos subir al... ¿Cómo es? Eso es por eso a mí mucho Vítolo no me convence en algún punto, porque el Vítolo sobrevuela los contratos, no profundiza. Entonces, cuando uno sobrevuela, hace surfacing, vieron que el superficial nos genera que cuando nos empezamos a meter en el hueso, empezamos a hacer agua. Y cuando nos quedamos sin oxígeno, se finí, se moi, se le mort. ¿Sí? Entonces, seguimos. Y como siempre decimos, más vale ponerse negro una vez y no colorado todos los días. Y ahora es el momento de preguntar y de sacar información, porque después vieron que en el parcial vienen las retóricas de las preguntas de los colegas alumnos que dicen, no, pero ¿a usted qué le parece? No. Entonces, pasan esas cuestiones que son graciosas, pero bueno, que a ustedes lo ponen en una situación incómoda, ¿no? Porque uno cuando quiere rendir, quiere aprobar, es lo más razonable del mundo. Lo más razonable del mundo. Bueno, seguimos. ¿Hasta acá quedó claro esto? Pero lo más importante de esto, de la intermediación, que es lo que nos mete en el tema de hoy, no sé cómo vamos de horario, pero me parece que venimos medio jugados, sí, 21 a 24, es el 1343. Y ahora van a ver por qué yo hablo del 1343, por eso les encomendé la lectura del apunte de Miguelito Acosta el otro día del ex artículo 256 del Código de Comercio, que es la Comisión de Garantía. El 1342 y 1343 establecen el régimen del pago de la comisión. Obviamente, como el mandato, se presumen onerosos. La consignación es onerosa, muchachos. Es decir, si hay algo que tienen que aprender de comercial, de todos los contratos comerciales, es que si hay un carácter que tienen que siempre son onerosos. Acá no rige la filantropía. ¿Está? Las únicas excepciones al principio de onerosidad son la navegación a vela de la ley 20.094, ¿sí? Ese es un principio de un transporte, es un caso comercial porque la ley de navegación es mercantil, pero a vela es por gusto, es gratuita. La fianza gratuita y el mandato gratuito, que es excepcional, no hay más. ¿Está? El principio es que son todos onerosos. ¿Está? Todos los contratos son onerosos, comerciales. A excepción de esos tres. El mandato se presume oneroso y obviamente la consignación es onerosa. Quiere decir que se le paga al consignatario, se le paga una comisión. Comisión como fee, FEE, como fee, como un porcentaje del negocio, ¿sí? Como retribución, para decirlo. Pero en la consignación hay una retribución ordinaria y una retribución extraordinaria. La ordinaria, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Por qué es la ordinaria? Porque la ordinaria es que yo trabajo, corresponde a una retribución, pero la ordinaria tiene alcances. ¿Y cuáles son los alcances de la ordinaria? Que el consignatario no garantiza la solvencia de los terceros con los que contrata.
A eso apunta la comisión. Cuando nosotros hablamos de que en la comisión o en la consignación hay una comisión ordinaria, significa que el consignatario no se hace responsable de los terceros con los que contrata. Entonces ahí aparece el 1043. Salvo que si de la naturaleza... ¿Y cómo se juzga ese pacto de comisión? Por los usos comerciales, dice la ley, ¿no? En el 1342. Pero sí, dice la ley, el consignatario, además de la comisión ordinaria, suele cobrar una comisión de garantía o un plus para garantizar la solvencia de los terceros. Él se tiene que hacer responsable frente al comitente del precio de la venta de las cosas que se le encomendaron. Y a eso se le denomina comisión de garantía, y ahí es donde arranca la película. ¿Esa comisión de garantía es en realidad una garantía o es una indemnidad? Y nosotros obtenemos que es una indemnidad y no una garantía en sentido técnico amplio, ¿sí? Si quieren lo leo para que vean cómo dice: cuando, además de la retribución ordinaria, el consignatario ha convenido otra llamada de garantía. Esto es lo que se conoce, si ustedes lo quieren buscar, el estar del credere o el estare del credere, ¿sí? A la comisión de garantía se le conoce como estar del credere, S-T-A-R, espacio, del, espacio, credere. Es decir, a la creencia. ¿Y qué genera ese estar del credere? Ese estar del credere, algo parecido como el estar del quisis, ¿no? ¿Qué significa? Que el consignatario intermediador, garantiza la solvencia de los terceros con los que contrata. Ahí está el punto, ahí está el núcleo, ahí está la garantía. Hacia eso es lo que hay que enfocar. ¿Y por qué? ¿Por qué genera eso? Porque cobra, además de la ordinaria, un plus. Y ese plus le hace... ¿Cuándo te cobra ese plus? Porque sabe que los terceros con los que contrata son solventes. Ahora, si se llegan a concursar o no llegan a pagarle, ¿qué pasa? Va a tener que pagar él. Yo un día cuando era juez de primera instancia, saqué una sentencia que se llamaba... Es un porcentaje, sí. Generalmente ronda entre un 1 y un 4% más de comisión. Esto se aplica mucho en los remates de Hacienda, en las consignaciones de Hacienda. Una vez tuve que sacar un caso de Balcarce donde donde la empresa que vendió las vacas, el consignante o el comitente, yo no me acuerdo cómo se llamaba, sé que era contra Pascual, contra Aníbal Pascual, lo digo porque ya está firme la sentencia, ¿no? Obviamente. Nosotros la dejamos en impresiones de la facultad en su momento, pues yo ahí empiezo a relatar toda la función de la comisión de garantía y cómo figuraba en la factura que Aníbal Pascual había cobrado un plus o un porcentaje más para comisión de garantía. Entonces, al no haberle pagado los vacunos a la empresa que... tengo que acordarme, algún día me voy a acordar y la voy a acompañar a la sentencia de nuevo esa. Le tuvo que pagar a Aníbal Pascual como consignatario el precio de la venta del ganado porque se había comprometido a esa con la comisión de garantía. Pero lo importante no está ahí. Lo importante, ¿saben dónde está? En por qué decimos nosotros que es una indemnidad y no una garantía en sí misma. Y entonces ahí nosotros sostenemos que, o por lo menos en la tesis doctoral, que existen 3 clases de garantías, o mejor dicho, en la teoría general de las garantías existen 3 clases bien diferenciadas. La primera, que son las garantías tradicionales, que son aquellas reales o personales en donde aparece una función subsidiaria, si se quiere. Pero generalmente aparece el criterio de que hay una deuda principal, una estructura tripartita en donde hay un sujeto que es el deudor principal, un sujeto que es el acreedor y otro sujeto que aparece, por ejemplo la fianza, otro sujeto que aparece, ¿se acuerdan del contrato de fianza? Cuando lo vieron en contratos. Y otro sujeto que aparece con su patrimonio garantizando el cumplimiento de esa obligación. Cuando no aparece un tercero, hay un bien especial o particular del patrimonio que aparece garantizando. Eso pasa, por ejemplo, en lo que ocurre con las garantías especiales en la ley de obligaciones negociables, o en las garantías reales, o en la prenda, o en lo que sea.
Después hay un segundo grupo de garantías que se conocen como las autónomas, que son las garantías a primera demanda o las garantías abstractas, ¿sí? Y en el tercer grupo, aparecen las que se denominan las garantías indemnitarias, que son básicamente de estructura bifronte o bimodal, en donde en realidad lo que hay es un pacto autónomo de indemnidad. Y ese pacto autónomo de indemnidad es donde un sujeto, el indemnizante le garantiza, el indemnitor se llama en inglés, el indemnitor le garantiza al indemnity, al indemnizado, que le va a mantener una determinada situación en caso de que aparezca una contingencia. El típico caso de garantía de indemnidad está en el artículo 109 de la Ley de Seguros 17.418. La Ley de Seguros, que es un contrato que se ve en comercial porque es un acto objetivo de comercio, aunque ya no exista más, el artículo 109 dice, las tres clases de garantías son, esto es para Cataldo, claro, que es mi tesis doctoral esto, igual está en la doctrina, parece igual, nada más que todo separado. Están como dentro de la teoría general de yo tengo un artículo sobre teoría general de las garantías que creo que Sandrita lo subió al campus virtual. Si van al módulo de garantías, ahí dice apostillas o aproximación a una teoría general de las garantías o algo así se llama el artículo, que fue una tesis que hice un día para un posgrado. Entonces ahí decimos que hay tres clases de garantías. Garantías genéricas, ¿sí? Y las garantías tradicionales o accesorias, las garantías autónomas, que son las garantías a primera demanda, o abstract warranties, o las garantías abstractas, y las terceras, las garantías indemnitarias. Ejemplo de garantía indemnitaria, donde es bipartita la función, o la estructura, justamente es el artículo 109 de la Ley de Seguros. ¿Qué dice el artículo 109 de la Ley 17.418 de Seguros? Es obligación de la aseguradora mantener indemne el patrimonio del asegurado. Mantener indemne el patrimonio del asegurado. El principio de indemnidad es un principio que sale del derecho de la navegación y que es materia, es decir, como una verdad revelada en el derecho de seguros de daños patrimoniales, ¿sí? Es decir, ahí aparece la garantía indemnitaria. Pero además de ese lugar, aparecen otros supuestos. Por ejemplo, la indemnidad también aparece en la transferencia de paquetes accionarios. Cuando se hace la transferencia de paquetes accionarios de un sujeto a otro, ahí aparece lo que se conoce la garantía de indemnidad por los pasivos ocultos que puedan existir. Pero aparece también en el derecho de la navegación con lo que se conoce con los P&I, o las cláusulas PANDI, que se llamaban los clubes de Protection and Indemnity. ¿Sí? Las cláusulas PANDI se denomina. P&I. Y también aparece en los seguros de responsabilidad de directors and officers, en las sociedades de responsabilidad limitada o en las sociedades anónimas. Esos seguros también son seguros de indemnidad. Y también aparece, para decirlo en alguna función, cuando en el mandato, el mandatario realiza gastos como consecuencia o en ejercicio del mandato, aparecen gastos extraordinarios que el mandante no le abonó, es obligación del mandante satisfacer esos gastos. Ahí aparece el principio de indemnidad en el mandato también, ¿sí? A partir del 1319, búsquenlo, van a ver que está por ahí. Pero lo más importante de esto es que ahora es donde queremos, espero que tenga tiempo que sea 10 minutitos, fíjense, como cronometrado casi. Quiero hacer un juego con ustedes de varios artículos que lo leamos y que lo meditemos, y la clase que viene lo volvemos a explicar si no lo entendemos. Y para utilizar este juego vamos a leer el artículo 1343, vamos a leer el artículo 1582, perdón, si no me equivoco, que habla de la fianza, y vamos a analizar el 1637 y 1639, que está ubicado en la parte de cesión de la posición contractual. ¿Sí? Hasta acá vamos. Y arrancamos. Nosotros decimos y sostenemos que en el 1343 hay un supuesto de indemnidad. ¿Sí? Hay una garantía indemnitaria. ¿Por qué? Porque el consignatario le garantiza
al comitente que en caso de que los terceros no sean solventes y no le paguen, él va a pagar de su bolsillo el precio de las operaciones. ¿Está claro? Eso es lo que dice el 1343. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que dice el 1582. Creo que es el 1582. Sí, es el 1582. El 1582 está ubicado en un lugar que es muy lindo, que es el contrato de garantía por excelencia, que está regulado, que se denomina fianza. No vamos a explicar a esta altura lo que es la fianza y sus tres clases de fianza, ¿sí? La fianza es un contrato por el cual un fiador o un sujeto se compromete, ¿sí?, con el acreedor para garantizar la deuda de un tercero que es el deudor. ¿Sí? 1574. Básicamente esa es la estructura de la fianza. La fianza se celebra entre fiador y acreedor. ¿Está claro? ¿Sí? Pero fíjense lo que dice el 1582 del Indo. ¿Y qué dice? Compromiso de mantener determinada situación. El compromiso de mantener o generar una determinada situación de hecho o de derecho no es considerado fianza, pero su incumplimiento genera responsabilidad del obligado. Esto, como yo dije en alguna clase de contrato, y Alcina Natilo no me va a dejar mentir, era la esquizofrenia legal y en algún punto la bipolaridad legal. Pero lo más lindo no está acá. Lo más lindo aparece en el 1637. Vamos al 1637 y 1639. ¿Por qué 1637 y 1639? Porque el 1637 y 1639 hablan de la cesión de la posición contractual. ¿Y cuándo se genera una cesión de la posición contractual? Cuando una parte A le cede a un tercero, incorporación de terceros al contrato, fíjense cómo no está la cesión de la posición contractual en el capítulo del 1025 y siguientes, primera crítica que se le podría hacer a la ley. ¿Sí? Un sujeto cedente le cede a otro sujeto cesionario la posición del contrato, que puede ser activa o pasiva. Y de acuerdo a si es activa o pasiva, veremos si hay una asunción acumulativa de deudas o si hay una asunción privativa de deudas. Creo que esto ya lo deben haber visto cuando vieron contratos, pero si no lo vieron, la clase que viene lo volvemos a explicar porque esto es fundamental que lo entiendan. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice el 1639 cuando habla del cedente. Y dice que el cedente garantiza, ¿sí?, el cedente garantiza al cesionario la existencia y validez del contrato. El pacto por el cual el cedente no garantiza la existencia y validez del contrato se tiene por no escrito. Si la nulidad o la inexistencia se debe a un hecho imputable. Bueno, eso no importa. Lo más jugoso viene en la segunda parte. Cuando dice, si el cedente garantiza el cumplimiento de las obligaciones de los otros cocontratantes, responde como fiador. ¿Por qué responde como fiador si garantizar una determinada situación de hecho o de derecho no era fianza, decía el 1582? ¿Sí? No está garantizando una situación de derecho. Para eso que diga que la cesión de la posición contractual lo constituye en fiador, pero no lo dice. No lo dice. El 1637 no lo dice tampoco. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando acá? Hay algo que nos cierra. Lo que está pasando acá es que el 1639 también contiene una fórmula de indemnidad y no de garantía stricto sensu. Y el problema es que acá existe una discusión doctrinaria en la, pues si es doctrinaria, en la doctrina, obviamente, ¿no? En donde existe una clase de fianza, dicen los autores, de los cuales yo discrepo en algún punto, que se llama la fianza fideiussioni. Es decir, la fianza, la fideiussione indemnitatis es la fianza de indemnidad. Fíjense, no solo la doctrina lo resuelve así, sino la jurisprudencia también lo resuelve. La Cámara de Comercio, Nacional de Comercio, en el caso Rey, es uno de los primeros casos en donde habló de las indemnidades, pero le otorga, ¿qué es lo que ocurre acá? Le otorgan a la indemnidad el carácter de fianza. Más que el carácter, los efectos de la fianza. Por eso el 1582 parece como una cuestión loca ahí, porque el 1582 no solamente habla de lo que no es fianza, dice mucho más de lo que quiere decir. Y lo que dice el 1582 es que habla de las promesas unilaterales, de eso está hablando, de mantener una determinada situación de hecho o de derecho. Si yo me comprometo con una indemnidad, a decir, che, te garantizo, para no mencionar a los que ya mencioné,
te garantizo, Valeria Barbosa, que yo te vendo la empresa, pero no te va a aparecer ningún juicio laboral. Te garantizo, ¿sí? Yo te voy a conceder la franquicia de mi negocio, pero vos me garantizás que no voy a ser responsable en los términos del artículo 30 y 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el que establece la responsabilidad solidaria de todos aquellos que forman parte del negocio. Entonces ahí, ¿qué te estoy garantizando? Una determinada situación de derecho, que no vas a tener riesgos. No te estoy generando una fianza, porque quiero que vean la diferencia. En la fianza hay una estructura tripartita. En la indemnidad no hay una estructura tripartita, hay una estructura bipartita. En la fianza el fiador garantiza la deuda de un tercero, aunque sea como codeudor solidario, los términos del 1591, que es aquella que se asimila al fiador lisillano pagador. Pero siempre sigue siendo una estructura tripartita, porque en última instancia tiene derecho a repetición. En la indemnidad no, porque el pacto de indemnidad es autónomo. ¿Se dan cuenta que la estructura es bifronte? Es decir, la estructura es tripartita en la fianza siempre, y en la indemnidad es bipartita, porque el pacto es autónomo de mantener indemne el patrimonio o determinada situación. Y aparte porque lo dice el 1582, entonces fíjense cómo la ley sin querer, miren, por eso decíamos la esquizofrenia legal o la bipolaridad legal. Mire, todo esto tiene 4 patas, tiene cara de perro, tiene cola, ladra, pero no es un perro. Entonces ustedes dicen, ¿qué es si no es un perro, tiene cola, pata y ladra? No sé, pero no es un perro. Pero le damos los efectos del perro, pero no es un perro. ¿Sí? Entonces, 1582. La obligación de mantener una determinada situación de hechos o de derechos genera un compromiso que no es fianza, pero su incumplimiento genera responsabilidad. Anda la miércoles. ¿Qué me estás queriendo decir? Que existe otro instituto que lo estamos solapando con los efectos de la fianza, pero que no lo sabemos cómo denominar. Bueno, nosotros nos animamos y decimos, esto es una indemnidad, muchachos. El 1582 también contiene las indemnidades, pero fíjense cómo el 1639, segundo párrafo, mete la cola. Y no dice que es fiador el cedente. O sos cedente o sos fiador. ¿Se dan cuenta de dónde va mi disquisición? En la cesión de la posición contractual. O sos cedente o sos fiador. No sos fiador, sos cedente. Bueno, ¿y qué viene con la cesión? Vienen las garantías de saneamiento, ¿no? En este caso, las garantías de saneamiento en una cesión no pueden ser vicios redivitorios, porque no estamos hablando de ninguna cosa, estamos hablando de derechos. ¿Se dan cuenta cómo el derecho es lógica? Estamos hablando de la evicción. Ahora, si yo garantizo que el contrato existe y todo eso, y después no se cumple, ¿por qué me constituyo en fiador? No, no sos fiador, pero tenés los efectos de la fianza. Entonces lo que pasa, muchachos, digamos la cosa por su nombre, el cedente en la cesión de la posición contractual, cuando lo que cedo, ¿sí? Cuando lo que cedo es un contrato, lo que garantiza el cedente es una indemnidad. Él autónomamente le garantiza, ¿sí? Garantiza el cumplimiento de un contrato. ¿Estamos? No firma un pacto, es decir, tácitamente hay un pacto autónomo. Lo que no dijimos es que las indemnidades pueden ser expresas o tácitas. ¿Sí? Bueno, para la clase que viene, así ya los embarré bastante hoy, los confundí. Repasamos el 1300, lean en sus casas, por favor. 1343, 1582, ¿sí? Y 1639 y 1637, y me dicen qué opinan. ¿Sí? La clase que viene seguimos, y ya vamos a pasar a otro tema porque tenemos que ir avanzando con las bolillas. Seguramente empecemos ya a tratar temática bancaria y alguna otra cosita más, pero en particular, no sé si ya vieron el artículo Libros de Comercio, no sé si lo vieron, pero ojo con eso, me gustaría recalcar y remarcar las presunciones legales, ¿sí? Y cuando la exhibición es de carácter, principios básicos, cuándo es de carácter genérico y cuándo de carácter especial. Entonces, esos principios que son los que le van a servir a ustedes, y explicarles un poquito de cómo, en la medida de lo posible, y sin ofender a los que son profesionales en ciencias económicas, cómo funciona la registración contable y qué significa lo de la ecuación contable dinámica, estática
y todas esas cuestiones que son las que les va a servir a ustedes para analizar el estado de situación patrimonial, ¿sí? Y de resultados de una empresa. Nos vemos la clase que viene, espero que les haya gustado. Cualquier cosa estamos a disponibilidad o a disposición de ustedes. Nos mantenemos en contacto. See you next week. Chao, gracias. Gracias. Chao, Hasta luego, buenas Hasta la noches. próxima. Chao, gracias. Hasta la próxima.